en Michoacán, las autoridades detuvieron a presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación tras emboscada a militares. César Cabrera, tú tienes más detalles de esto. Adelante, buenas tardes. Un grupo de sicarios del CJNG atacó a los militares en Santa María del Oro, Jalisco, dejando una estela de terror. Ahora, 11 de estos criminales han sido sentenciados a 18 años de cárcel. ¿Pero qué hay detrás de esta condena? ¿Qué implicaciones tiene para la lucha contra el narcotráfico en México? Prepárate para conocer todos los detalles de un caso que sacudió al país y que tiene mucho más de lo que parece. No te pierdas esta historia que te dejará sin palabras. El sonido de los motores rugiendo en la oscuridad era solo el principio. El grupo de sicarios del CJNG había sido detenido, pero algo mucho más grande estaba en marcha. Las fuerzas que se movían en las sombras no perdonaban. Mientras los 11 hombres condenados a 18 años de prisión aguardaban su destino en las celdas de la prisión, el panorama en las calles de Jalisco comenzaba a cambiar de manera alarmante. Las fuerzas militares se preparaban para la siguiente ola de enfrentamientos, pues la venganza del cártel parecía inminente. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que este ataque a los soldados no era un simple ajuste de cuentas, era solo el principio de un conflicto mucho más profundo, de un juego de poder donde los peones no siempre eran lo que parecían. El CJNG había enviado un mensaje claro, y aunque el sistema de justicia había dictado sentencia, las fuerzas del crimen no respetaban las reglas. Los ecos de las explosiones que destruyeron vehículos militares seguían resonando, y la ciudad de Santa María del Oro parecía haberse sumido en un silencio tenso. Pero en la oscuridad, algo estaba cocinándose. Desde las oficinas clandestinas del cártel, los movimientos ya estaban en marcha. La red de informantes y traidores en las filas del ejército y la policía no tardó en activar su estrategia. Nadie estaba seguro de quién estaba del lado de quién, y ese era precisamente el plan: sembrar el caos. El asedio no solo estaba ocurriendo en las calles, sino también en las cabezas de los involucrados. Aquellos que habían sido parte del ataque original y que ahora se encontraban tras las rejas, estaban siendo sometidos a interrogatorios implacables. Pero la respuesta no era una simple confesión. Era una conspiración dentro de otra, con secretos ocultos bajo capas de lealtades traicionadas y promesas rotas. ¿Quién estaba detrás de este ataque? ¿Quién había orquestado los movimientos para asegurar que el conflicto llegara a donde estaba ahora? La verdad no era lo que muchos querían oír. Los sicarios condenados no eran solo simples criminales. Algunos de ellos tenían conexiones que llegaban mucho más alto de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mientras tanto, las fuerzas federales no se quedaban atrás. En un intento desesperado por recuperar el control, los militares estaban llevando a cabo operativos masivos por todo el estado. Cada acción de represión era seguida por más enfrentamientos, más colisiones violentas entre los dos bandos, y cada choque parecía intensificarse más que el anterior. Sin embargo, en las mentes de los líderes de ambos lados, el temor se estaba convirtiendo en una constante. La guerra de nervios no solo se libraba con armas, sino también con inteligencia y desinformación. ¿Cómo reaccionarían las fuerzas del cártel al saber que algunos de sus propios hombres habían comenzado a hablar? En los pasillos oscuros de las prisiones, la noticia de la condena de los 11 sicarios se esparcía rápidamente, pero lo que nadie sabía era que dentro de las murallas, el cártel ya estaba planeando la liberación de los prisioneros. Los esfuerzos por asegurar que ningún miembro del CJNG permaneciera en manos de la justicia se intensificaban, y el miedo a una posible fuga resonaba en el aire. La prisión no era más que una pequeña batalla dentro de una guerra mucho mayor, y el desenlace de la sentencia parecía cada vez más incierto. Los 18 años que les habían impuesto no eran más que una cifra que solo los distraía del verdadero objetivo: el control absoluto. Las calles, ahora saturadas de tensión, veían cómo la guerra entre el crimen organizado y las fuerzas del Estado continuaba su curso imparable. Los civiles que alguna vez se habían sentido ajenos a este conflicto
comenzaron a experimentar el horror de las balas cruzando sus vecindarios, las explosiones que destrozaban edificios y los secuestros que se volvían más comunes. El miedo era palpable y la sensación de humillación por la falta de control era aún más fuerte. La batalla estaba lejos de terminar. Cada enfrentamiento, cada arresto, solo parecía avivar la violencia en un ciclo interminable. A medida que los días avanzaban, una sensación extraña comenzaba a apoderarse de todos. Los sicarios encarcelados, que alguna vez fueron temidos por su despiadada ferocidad, ahora se encontraban bajo un constante asedio psicológico. Los interrogatorios se volvían más intensos, más brutales, pero lo que sus captores no sabían era que incluso tras las rejas, los sicarios seguían siendo una amenaza. No estaban completamente sometidos y su lealtad al cártel era más fuerte que nunca. La humillación que sentían al estar atrapados solo alimentaba su furia. Y en ese mar de frustración, algo estaba a punto de estallar. En las oficinas del gobierno, los analistas de inteligencia comenzaban a sospechar que este ataque en Santa María del Oro había sido solo la antesala de algo mucho más grande. Los rastros de los sicarios y sus conexiones con otras células del crimen organizado revelaban que la estrategia era aún más compleja. Los informes indicaban que una alianza insospechada se estaba formando en el interior de la prisión, entre algunos de los presos y otros grupos que aún operaban en la sombra. Los militares, aún reponiéndose de la emboscada, comenzaban a prepararse para un futuro que ya no era tan predecible. El siguiente movimiento podría ser el último, pero la gran pregunta seguía siendo: ¿quién tendría el control cuando la última bala se disparara? En Santa María del Oro, la calma era solo una ilusión. Y mientras los ecos de las explosiones se desvanecían, nuevas amenazas se gestaban en las oscuras entrañas del conflicto. El reloj avanzaba y el siguiente gran choque estaba a punto de comenzar. ¿Estaban preparados para lo que venía? No parecía que nadie pudiera anticipar lo que el futuro deparaba para aquellos atrapados en esta guerra imparable. Los días posteriores a la condena de los 11 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, a 18 años, 1 mes y 15 días de prisión, fueron frenéticos. Aunque parecía que la justicia se había impuesto, la sensación de que la guerra estaba lejos de terminar era inminente. Los que pensaban que el cártel habría recibido un golpe significativo estaban equivocados. Dentro de las prisiones, las facciones del CJNG comenzaban a reorganizarse, mientras que fuera de las murallas de las celdas, las fuerzas del ejército y la policía enfrentaban una oleada de enfrentamientos cada vez más intensos. El suelo de Jalisco estaba empapado en un mar de violencia, y la tormenta aún no había alcanzado su punto máximo. Unos días después, las fuerzas federales recibieron informes confidenciales de que los sicarios encarcelados estaban recibiendo visitas clandestinas y que sus conexiones con grupos del crimen organizado en otras partes del país seguían intactas. Los días de tranquilidad fueron fugaces. En las zonas cercanas a la prisión, los vehículos blindados comenzaron a patrullar sin cesar, pero las miradas dentro de las instalaciones se volvían cada vez más desconfiadas. En un movimiento calculado, el CJNG había extendido sus tentáculos aún dentro del sistema de justicia, creando un doble juego donde la lealtad a sus hombres seguía intacta, sin importar los muros que los separaban de la libertad. La condena que parecía poner fin a esta parte de la historia solo había abierto una nueva puerta. En las calles, la violencia se intensificó rápidamente y los enfrentamientos entre los militares y los hombres del cártel se volvieron más comunes. En las horas más oscuras, el ejército recibía reportes de ataques sorpresivos con armamento de alto calibre, y las emboscadas en las carreteras se volvieron más elaboradas. Los sicarios del cártel habían aprendido a operar en las sombras con una precisión y audacia que dejaba a la fuerza pública sin aliento. Las armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, junto con los cartuchos y cargadores de gran poder, ya estaban siendo usadas por ellos sin ningún remordimiento.
La idea de que el CJNG se detendría en algún punto parecía cada vez más lejana. Mientras tanto, en las prisiones se vivía una tensión palpable. Cada hora que pasaba, la incertidumbre crecía. Los informes llegaban constantemente a los altos mandos del ejército. Un posible rescate de los sicarios estaba en proceso. En las celdas de máxima seguridad, los prisioneros esperaban con paciencia, pero sus rostros no reflejaban desesperación, sino una calma que solo aquellos que saben que tienen el control de algo pueden mostrar. Fuentes internas comenzaban a filtrar información sobre planes para liberarlos en un ataque coordinado, pero ¿quién estaba detrás de esta operación? ¿Quién era el aliado dentro del sistema de justicia dispuesto a permitir que el cártel lograra su cometido? Las sombras se alargaban y el suspenso se sentía en el aire. En el exterior, los patrullajes de la policía y el ejército se volvían más agresivos. Los operativos aumentaban en número, pero a pesar de sus esfuerzos, las fuerzas del orden no podían evitar que los cárteles de la zona continuaran sus movimientos. A cada paso, el CJNG iba ganando terreno. No se trataba solo de una lucha por el control territorial, sino de una guerra de desgaste, en la que cada bando intentaba desmoronar al otro desde dentro. La desinformación se esparcía rápidamente. Se rumoreaba que el cártel tenía espías entre los propios agentes de la ley y que los operativos de seguridad estaban siendo saboteados. Las emboscadas eran cada vez más sofisticadas y la posibilidad de que los sicarios estuvieran a un paso de lograr su objetivo parecía ser cada vez más probable. La presión sobre los oficiales aumentaba. ¿Estaban preparados para enfrentarse a una nueva ola de violencia, mucho más violenta y calculada que la anterior? La angustia era palpable en cada rostro. Mientras tanto, los ecos de los ataques previos se mantenían frescos en la memoria de los militares. No había forma de predecir cuántas vidas más serían sacrificadas en esta guerra sin fin. Las rutas de suministro para las operaciones secretas del cártel continuaban funcionando a pleno rendimiento y los enfrentamientos seguían escalando. Pero lo más desconcertante era el silencio de la familia de los sicarios encarcelados. Durante días, no hubo contacto con sus allegados. Los rumores comenzaban a circular sobre una posible traición interna. Nadie sabía quién estaba del lado de quién en este conflicto, y a medida que los operativos federales intensificaban la vigilancia, la paranoia crecía. Los sicarios, acostumbrados a la humillación, sentían que la presión de las fuerzas del Estado no era más que un recordatorio de lo que los esperaba. Sin embargo, su respuesta no era rendirse. Era un desafío continuo, una promesa de que su guerra seguiría adelante, sin importar lo que sucediera. Mientras las fuerzas federales intentaban frenar la marea de violencia, los sicarios, desde su celda, seguían tejiendo su venganza. En una conversación a puertas cerradas, un líder del cártel había revelado en susurros: "Este es solo el comienzo". Nadie sabía con certeza lo que eso significaba, pero todos intuían que una nueva fase de confrontación estaba por desatarse. Los rumores de un rescate masivo o incluso de una posible fuga ya no eran solo especulaciones, estaban a punto de ser una realidad. Lo que sucedió en los días siguientes alteró todo el curso de la historia. Un ataque directo a las fuerzas militares en un área cercana a la prisión, sumado a una serie de traiciones, puso a toda la nación en alerta. El juego de poder había alcanzado nuevas alturas, y lo que antes parecía una condena sin mayor repercusión, se transformaba en una contienda de proporciones imprevistas. La lucha estaba lejos de concluir, y lo peor aún estaba por llegar. Los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, estaban preparados, pero no por lo que se les venía encima. Un rifle Barrett, con un alcance letal, disparaba desde una distancia considerable, perforando el aire con su poder devastador. 8 armas largas, acompañadas de una munición de alto calibre, se unían al ataque, creando un caos absoluto en el campo de batalla.
Los sicarios no solo luchaban por su vida, sino por el control de un territorio que sabían que les otorgaría poder para continuar con su imperio de sombras. El ejército, no ajeno a la magnitud de la violencia desatada, respondió con firmeza, pero el choque de fuerzas desbordó todas las expectativas. Los soldados se veían superados por la brutalidad y la cantidad de armamento del cártel. En la secuela de este enfrentamiento, los sicarios uno por uno fueron capturados. Los 11 hombres caían en las garras del sistema de justicia, pero no sin antes dejar una estela de horror en las calles de Santa María del Oro. La escena del enfrentamiento fue desoladora. Cuerpos tendidos en el suelo, casquillos de cartuchos esparcidos por todo el lugar, y la sensación de que este episodio había sido solo la punta del iceberg. La FGR había iniciado una investigación que no solo buscaría la culpabilidad de los sicarios, sino también desentrañar una red mucho más amplia que involucraba a hombres dentro y fuera del sistema. La captura de estos 11 sicarios no solo significaba una victoria parcial, sino el principio de una guerra que se libraba tanto en las calles como en los despachos de la justicia. El arsenal encontrado en poder de los capturados era tan impresionante como inquietante. Un rifle Barrett, capaz de derribar a un objetivo a más de 1000 metros de distancia, era solo una muestra de la capacidad destructiva que estos hombres poseían. Los 60 cargadores y más de 1000 cartuchos eran testigos de la preparación y el alcance del ataque. 7 cargadores adicionales, junto con 39 cartuchos útiles de alto calibre, revelaban la magnitud del arsenal y la disposición del cártel a llevar su lucha al extremo. Los 10 chalecos balísticos eran otro indicio de la violencia que estaba a punto de desatarse en los meses venideros. Cada detalle de este enfrentamiento demostraba que el CJNG no escatimaba en recursos cuando se trataba de desafiar a las fuerzas del orden. Pero la detención de estos hombres no era el fin. Era solo el principio de un capítulo mucho más complejo en la lucha contra el narcotráfico. Desde las celdas de la prisión, los sicarios comenzaron a enviar mensajes codificados. Rumores circulaban sobre la posibilidad de que sus aliados estuvieran orquestando una fuga masiva. Mientras tanto, en el exterior, el clima de tensión se intensificaba. Las calles de Jalisco estaban siendo patrulladas constantemente, pero los enfrentamientos con los sicarios se volvieron cada vez más mortales. La estrategia del CJNG era clara. No se trataba solo de controlar el territorio, sino de sembrar el miedo y la desconfianza en el corazón del gobierno. En las semanas que siguieron, el ejército descubrió que las conexiones del cártel no solo llegaban a las calles, sino también a las altas esferas del poder. Informes confidenciales indicaban que había funcionarios involucrados en la fuga de información y en la protección de los operativos del cártel. La estrategia del CJNG estaba cambiando. Si antes se enfrentaban con brutalidad en las calles, ahora el conflicto se trasladaba a las oficinas gubernamentales, donde las decisiones que podían cambiar el curso de la guerra se tomaban en silencio. Los enfrentamientos no solo se limitaban a los sicarios del cártel. Un sinfín de traiciones, conspiraciones y acuerdos secretos comenzaron a aflorar. Los hombres que habían sido detenidos en el cerro La Antena no solo eran piezas de una red mucho más grande, eran los peones de una guerra silenciosa que se libraba entre las sombras, y las piezas clave del gobierno y el crimen organizado ya se encontraban en pleno movimiento. La guerra no solo estaba en las calles de Jalisco, estaba infiltrando las mismas bases del poder. A medida que los sicarios detenidos intentaban mantenerse en silencio en las celdas de máxima seguridad, las amenazas se multiplicaban. Los líderes del cártel, desde sus propios escondites, urdían planes para recuperar a sus hombres. El caos reinante no tenía freno, y cada vez que parecía que se lograba un paso hacia la paz, la violencia estallaba con más fuerza. Las patrullas militares se enfrentaban a sicarios armados hasta los dientes, y el control del territorio cambiaba constantemente de manos. El CJNG se mantenía firme, usando sus recursos con astucia y agresividad. A medida que la investigación avanzaba, la FGR descubría nuevas conexiones
que dejaban ver un panorama aún más sombrío. El cártel no solo operaba en el estado de Jalisco, su red se extendía por todo México y más allá. La corrupción dentro de las fuerzas del orden parecía ser solo una parte del problema. ¿Cuántos agentes estaban involucrados? ¿Cuántos políticos no sabían lo que realmente estaba sucediendo en las calles? La guerra se había convertido en un laberinto de intereses encontrados, donde cada paso dado por el gobierno parecía una jugada calculada por el cártel. En los pasillos del poder, la pregunta no era si se podía ganar esta guerra, sino cuánto tiempo más duraría. Las batallas se estaban librando no solo con balas, sino con influencia y control. Cada movimiento de los sicarios y de las autoridades traía consigo una ola de consecuencias imprevistas, y los ciudadanos, atrapados en el medio, se preparaban para lo peor. Las luces del complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, titilaban débilmente mientras las enormes puertas de acero se cerraban detrás de los 11 detenidos. Aunque estaban bajo custodia, su encarcelamiento no significaba el fin de su historia, sino un nuevo capítulo en el conflicto sin fin que se libraba tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Mientras la multitud de oficiales de seguridad custodiaba la entrada, se sentía el murmullo creciente en las calles cercanas, rumores de que algo mucho más grande estaba por desatarse. Los sicarios, una vez temidos por su brutalidad, ahora enfrentaban un destino incierto que iba más allá de las rejas. En su encarcelamiento, los ecos de sus movimientos, las decisiones de sus superiores y las viejas alianzas que creían rotas comenzaban a resurgir. Desde el primer momento, el Ministerio Público de la Federación, MPF, actuó con rapidez, pero también con cautela. Sabían que los testimonios y las pruebas reunidas contra los 11 detenidos, como las armas incautadas y los cartuchos, no solo eran pruebas físicas. Era más que un caso de violencia armada. Era una carta de presentación de lo que estaba por venir. Aquello no era solo una cuestión de justicia. Era un terreno peligroso donde las alianzas se forjaban y se rompían con una rapidez aterradora. Los hombres condenados no serían simples reclusos. El cártel ya había comenzado a movilizarse, y todo el sistema de justicia en Jalisco estaba a punto de enfrentarse a una prueba de fuego. La lucha de poder y la ambición comenzaban a tomar forma de nuevo. Mientras las semanas pasaban, el destino de los 11 reclusos se volvía cada vez más inquietante. En el interior de la prisión, rumores sobre la llegada de nuevos refuerzos comenzaron a circular, y las sombras parecían alargarse más allá de los muros. En una noche sin luna, 2 grupos de reclusos, desconocidos para los guardias, cruzaron miradas cómplices antes de sumergirse en los rincones oscuros de la prisión. Era una acción calculada, y cada uno sabía lo que estaba en juego. El gobierno había logrado una victoria momentánea al haberlos detenido, pero la guerra no terminaba ahí. Lo que sucediera dentro de Puente Grande podría cambiar el curso de los próximos meses, si no años. Mientras tanto, fuera de la prisión, la reacción del cártel no se hizo esperar. En las calles de Jalisco, la atmósfera era tensa. Los sicarios sabían que la fuerza que operaba desde las sombras se había debilitado momentáneamente, pero no podían permitirse perder el control. La paranoia se había infiltrado en sus rangos más altos. La violencia se multiplicó en el estado. En cada esquina, los enfrentamientos se volvieron más frecuentes y sangrientos. Cada movimiento de las fuerzas del orden era seguido de cerca, pero también con desesperación. Los hombres detrás de estos ataques no solo estaban luchando por venganza, estaban luchando por mantener el control de lo que quedaba de su imperio. Dentro del sistema de justicia, la presión aumentaba. Había quienes dudaban de la verdadera lealtad de ciertos oficiales, y las investigaciones internas empezaron a tomar una dirección cada vez más alarmante. La corrupción que se había filtrado en las altas esferas del poder estaba empezando a salir a la luz. En las reuniones secretas se discutían estrategias que iban más allá de la simple condena de los sicarios. Había rumores de sobornos, pactos y acuerdos subterráneos entre altos mandos que hasta entonces parecían no tener relación con el caso.
El gobierno, dividido y con la mirada fija en el futuro inmediato, se preparaba para un enfrentamiento mucho mayor. La fuerza de la ley parecía no ser suficiente, y los sicarios habían entendido muy bien que el sistema podía ser manipulado si se sabía cómo hacerlo. Dentro de Puente Grande, la angustia de los 11 hombres condenados crecía cada día. Aunque bajo vigilancia constante, sabían que el verdadero peligro no estaba en las celdas, sino en el exterior. Había fuerzas que luchaban por liberarlos, otras que buscaban hacerlos desaparecer. Los rumores de una posible fuga comenzaron a extenderse con rapidez. Algunos prisioneros, conocidos por su conexión con los carteles, comenzaron a recibir mensajes crípticos que los dejaban en vilo. Sabían que la respuesta del cártel no sería inmediata, pero todos esperaban que, en algún momento, las paredes de Puente Grande fueran solo un obstáculo temporal. Cada uno de los 11 detenidos vivía una experiencia única dentro de la prisión, pero algo se tejía en las sombras. De algún modo sus destinos ya estaban escritos, pero las piezas del rompecabezas aún no estaban en su lugar. Algunos tenían información que otros querían. Otros aún creían que podían ser rescatados, mientras que unos pocos ya habían comenzado a pensar que la única salida era el enfrentamiento directo. Mientras tanto, la tensión se acumulaba lentamente en el aire, como si algo estuviera por estallar en cualquier momento. El siguiente movimiento fue una amenaza velada, pero firme. Un aviso encriptado llegó a las manos de un oficial de alto rango. Las palabras escritas, aunque simples, parecían cargadas de ira y desesperación. Tu tiempo está por acabarse. Esta guerra no la ganan los poderosos, sino los que sobreviven, y nosotros no olvidamos. Aunque el mensaje no estaba firmado, era evidente a quién iba dirigido. El oficial, al principio incrédulo, no podía ignorar la gravedad de lo que estaba sucediendo. Las fuerzas del cártel no solo luchaban con armas, sino con una red de contactos que iba más allá de lo imaginable. Los sicarios no solo querían recuperar a sus hombres, sino también crear una tormenta que barrería con todo a su paso. La estrategia que se estaba desarrollando en las sombras parecía diseñada para desgastar y dividir a quienes trataban de detenerlos. Mientras los oficiales del MPF recopilaban más pruebas, el cártel orquestaba algo mucho más grande. No se trataba de una simple venganza, sino de un ataque total que iba a poner a todos en alerta. La guerra no solo se libraba en las calles, sino también en las mentes de aquellos que tomaban las decisiones cruciales. Y cada paso que daban los sicarios dentro de la prisión ponía a todos al borde de un colapso total. El reloj seguía su curso, y la incertidumbre se apoderaba de cada movimiento realizado por las fuerzas del orden. La caída de estos hombres no solo había debilitado temporalmente al cártel, sino que había desatado una cadena de acontecimientos que cambiarían el curso de la guerra que se libraba en Jalisco. La calma antes de la tormenta parecía interminable, pero todos sabían que algo mucho más grande se estaba fraguando en las sombras. Y mientras los sicarios esperaban en sus celdas, un pensamiento predominaba. El juego estaba lejos de terminar. Los ecos de los muros del complejo penitenciario de Puente Grande resonaban como una amenaza distante, pero palpable. Para quienes estaban dentro, este lugar no era simplemente una prisión. Era un campo de batalla oculto, una zona de guerra invisible al ojo público. El lugar, que en el pasado había sido escenario de múltiples confrontaciones violentas entre las facciones del Cártel del Golfo y los Zetas, había mutado en un centro de operaciones clave para el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Aunque tras las rejas, los hombres del CJNG continuaban moviendo hilos, enviando órdenes, extendiendo su influencia, desafiando la autoridad. La fachada de control estatal sobre Puente Grande se desmoronaba lentamente bajo el peso de una fuerza imparable. Una red de poder que parecía tener la capacidad de llegar incluso al corazón del sistema judicial. Las autoridades pensaban que con las condenas de José Z, Juan G, Reinaldo O y los demás, habían logrado poner fin a una etapa de terror. Sin embargo, en los pasillos de la prisión,
donde las cámaras de seguridad no alcanzaban a cubrir todos los rincones, el aire estaba impregnado de tensión. Los reclusos condenados, lejos de estar derrotados, parecían esperar algo. No era el arrepentimiento, ni la resignación, sino el preludio de una nueva ofensiva. Los rumores comenzaban a circular sobre la llegada de nuevos aliados al complejo penitenciario, aliados con los cuales el CJNG podía trazar nuevos caminos para evadir la justicia. Los demás cárteles observaban en silencio, esperando el momento oportuno para intervenir o reconfigurar sus estrategias. La verdadera batalla aún no había comenzado. La Fiscalía General de la República, FGR, con su unidad especializada en control regional, había logrado algo impresionante: una sentencia condenatoria en el sistema penal acusatorio que parecía sólida. Sin embargo, cada pieza en este rompecabezas parecía encajar con una facilidad inquietante, como si hubiera sido orquestada por alguien más allá de los jueces, más allá de las autoridades. Los detenidos, la mayoría de los cuales optaron por el procedimiento abreviado, estaban tan cerca de obtener una pena menor, pero algo no encajaba en este acuerdo. Hugo H. y Christian C., dos de los miembros de mayor rango, se negaron a aceptar la oferta. Ambos, con sonrisas frías y miradas calculadoras, sabían algo que los demás no. Su tiempo no había llegado aún, pero pronto lo haría. Había más en juego de lo que parecía. La historia de estos hombres era solo una pieza de un tablero mucho más grande. Mientras tanto, fuera de las celdas, las calles de Jalisco se llenaban de un aura aún más densa. La violencia había alcanzado nuevos niveles de brutalidad, con ataques cada vez más estratégicos y sangrientos, mientras las fuerzas del orden seguían sin dar con el paradero de las células clave del CJNG. Los tiroteos entre bandas rivales se volvieron más comunes y las balaceras más letales, como si los cárteles intentaran sellar un pacto sangriento en el que no se sometiera no sobreviviría. El conflicto no se limitaba solo a las confrontaciones armadas, sino que se infiltraba en cada rincón, desde las calles más oscuras hasta los pasillos de los tribunales. La ciudad era una guerra en sí misma, una guerra que se libraba entre sombras y entre quienes todavía confiaban en el sistema. En Puente Grande, la situación dentro de las celdas era una mezcla de tensión, terror y desesperación. Los 11 reclusos condenados, con nombres conocidos en los círculos del crimen organizado, estaban rodeados por miradas de odio y por la violencia contenida de quienes los veían como una amenaza. Nadie podía estar tranquilo. Cada día dentro de la prisión parecía ser una prueba de resistencia, de paciencia. Los informes de los guardias revelaban la inquietante calma que precedía a algo más grande. Los prisioneros comenzaban a formar nuevas alianzas entre sí. Se escuchaban susurros y amenazas entre las paredes de concreto, y algo comenzaba a gestarse. Los demás reclusos, en su mayoría, temían lo que pudieran hacer esos hombres si recibían refuerzos desde afuera. El interrogatorio a los detenidos no fue tan fácil como las autoridades habían planeado. A pesar de que muchos de ellos se habían declarado culpables, los interrogatorios se convirtieron en una serie de maniobras psicológicas que desgastaban a los agentes de la FGR. Algunos de los hombres, conocidos por su frialdad y astucia, parecían tener la habilidad de desestabilizar a los investigadores con respuestas ambiguas, preguntas irónicas y desafíos directos. El caso de los 11 sentenciados no parecía cerrarse. Al contrario, comenzaba a abrir puertas a nuevas revelaciones, puertas que podrían poner en peligro no solo a los implicados, sino a aquellos que pensaban estar a salvo en el sistema. Había un sentido palpable de que los arrestos solo habían sido el principio, y mientras la situación en la prisión se volvía más densa, las fuerzas de seguridad federales empezaban a recibir amenazas más directas. Mensajes cifrados llegaban a las unidades de inteligencia, y aunque muchos de estos eran ignorados, algunos no podían ser desestimados. Cada mensaje de advertencia era una presión más sobre los oficiales, quienes comenzaban a ver cómo la influencia del CJNG se extendía a través de las instituciones.
a través de las mismas fuerzas encargadas de combatirlo. La línea entre los buenos y los malos comenzaba a difuminarse, y la desconfianza se apoderaba de todos los involucrados. Los ecos de un enfrentamiento inminente se escuchaban en todas las esquinas de la ciudad. Los hombres dentro de Puente Grande sabían que el momento llegaría pronto, y su destino estaba escrito en las sombras de las calles de Jalisco. Nadie, ni siquiera los que estaban dentro de las celdas, podía estar seguro de lo que sucedería en los días siguientes. La tormenta estaba por desatarse, y nadie parecía estar preparado para las olas de violencia que se avecinaban. Con la mirada fija en el futuro, algunos oficiales del gobierno comenzaron a prepararse para lo peor. El cártel no era solo un enemigo en las calles. Su red de poder se había infiltrado en el propio sistema, y nadie sabía hasta dónde llegaba su alcance. En las noches más oscuras, el miedo a lo que estaba por suceder crecía. Lo que había comenzado como un enfrentamiento entre bandas rivales estaba a punto de convertirse en una guerra abierta, un conflicto sin reglas, donde la única ley sería la violencia misma. Puente Grande, con su aparente calma, se estaba convirtiendo en el epicentro de un caos sin precedentes, y nadie, ni siquiera las fuerzas del orden, sabía cómo detendría lo que se había desatado.